Ya, buen día. En primer lugar, con respecto al tiempo de nuestra programación, vamos más o menos bien. Resulta que el lunes tendríamos nuestro segundo parcial. Yo preferiría dejarlo para el día miércoles para que les deje una tarea. Ya llevamos una tarea para lo que toca este parcial, ¿verdad? Que sería cuerpos rígidos en 3 dimensiones. Y haría falta una tarea de armaduras y armazones, que es el tema que vamos a trabajar hoy. Entonces yo preferiría dejarlo para el día miércoles, pero va a depender de que ustedes estén en disposición. De lo contrario, se realizaría el día lunes, ¿verdad? Buenos días, Ya. Inge. Buenos días, ¿qué onda? Tenemos examen el miércoles de física. Bueno, entonces quedaría para el lunes. Lo que podríamos hacer es que el día lunes, el día domingo en la tarde, noche, en la noche nos juntemos un rato para resolver dudas de la tarea que les voy a dejar. No sé si les parece. Porque no pasarlo para otra semana sí lo veo muy difícil. No sé qué opinan. ¿Qué opinan? Pues yo diría que está bien. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Yo también pienso que estaría bien. Si vean que los temas realmente no son tan complicados, ¿verdad? El tema de cuerpos rígidos en tercera dimensión lo que tiene es que es trabajoso, pero realmente no tiene tanta problemática como de mucho análisis. De igual forma, las armaduras y armazones también no son tan complicadas. Es casi que sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y sumatoria de momentos. Y no le veo tanta complicación. Vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver un par de aspectos que nos van a servir para poder trabajar de mejor manera nuestras armaduras que ya veníamos trabajando. Cuando tenemos armaduras nos vamos a encontrar con ciertas condiciones especiales que nos van a permitir simplificar el trabajo y analizarlo de mejor manera. ¿Qué situaciones son? Por ejemplo, tenemos esta configuración que es cuando tenemos 4 elementos que están conectados de forma en 2 líneas, o sea, están alineados a 2 líneas de acción. Acá tenemos las 2 líneas de acción, las voy a dibujar por acá. Acá tenemos las 2 líneas de acción. Tenemos 4 elementos que están sometidos a 2 líneas de acción. Entonces acá tenemos las 2 líneas de acción. Entonces, esta configuración lo que hace es de que nosotros podamos deducir que cada uno de los elementos está sometido a la misma fuerza que su elemento contrario en la línea de acción. Entonces, pero ¿cómo es que se deduce eso? Por ejemplo, si se dan cuenta, el elemento D y el elemento B son los únicos 2 elementos que tienen una componente en X. Entonces, para que el nodo esté en equilibrio, la componente en X del elemento B y el elemento D tienen que ser de igual magnitud. Sí, la componente tiene que tener la misma magnitud. Acá tenemos una dx, vamos a suponer que va con presión, no estoy diciendo que forzosamente siempre vayan a compresión. Acá tenemos una dx y acá tenemos una x, ¿verdad? Que experimenta el elemento. Entonces, para que esté en equilibrio, bx forzosamente debe ser igual a dx, ¿verdad, mucha? Y resulta que ambos elementos tienen la misma línea de acción, van en la misma dirección, salvo que van a ir en sentido contrario. Entonces, de acá podemos deducir que D tiene que ser igual a B, ¿verdad? Porque si van en la misma dirección y tienen una misma componente, quiere decir que tienen la misma magnitud.
Entonces que la magnitud de D va a ser igual a la magnitud de B. Entonces, si nosotros trazamos un polígono de fuerzas del nodo, no vamos a trazar el polígono, vamos a trazar las fuerzas que actúan sobre el nodo. Entonces acá tenemos la fuerza T, no, perdón, B. Dijimos que iba con presión, ¿verdad? Vamos a borrar por acá. Vamos a borrar por acá. Dijimos que iba con presión. Entonces quiere decir que va entrando al nodo. Esta es la fuerza D, B. Y acá tenemos la fuerza D. Ya dijimos o ya dedujimos de que ambos tienen que tener la misma magnitud. Eso quiere decir de que ambas se anulan. Entonces, para que el nodo esté en equilibrio, la fuerza E, estas las vamos a suponer a tensión, la fuerza E tiene que ser igual a la fuerza D, a la fuerza C, perdón. Porque estas dos ya se anularon, ¿verdad? Esta las vamos a encerrar con un círculo de diferente color. Esta D se anuló completamente con esta fuerza B. Entonces, eso hace que C, forzosamente, que tenga que ser igual a E. Entonces, siempre y cuando nosotros nos encontremos con una configuración de este tipo, en donde tenemos dos líneas de acción y 4 elementos, podemos deducir de que cada uno de los elementos experimenta la misma magnitud de fuerza que su elemento contrario. Esto siempre y cuando no haya una fuerza aplicada sobre el nodo. De lo contrario, no se puede afirmar esta situación y entonces sí tendríamos que hacer un análisis riguroso del nodo con cada uno de los ángulos y cada una de las fuerzas. Entonces, de esto llegamos como está en equilibrio, llegamos a nuestro polígono y quedaría de esta manera, que es el ensamble del polígono, ¿verdad? Es colocar las fuerzas punta cola. Esa es una condición especial de carga que nos podemos encontrar en alguna armadura y nos va a servir para simplificar el trabajo. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien hasta acá? Sí, Va, esa es una de las primeras condiciones. Vamos a ver qué otras condiciones tenemos. Luego tenemos la condición que tenemos esta configuración donde tenemos dos elementos que tienen la misma línea de acción y tenemos un tercer elemento. Entonces resulta que, por ejemplo, acá nos encontraríamos exactamente con lo mismo de la parte anterior. Nos encontraríamos con lo mismo de la parte de la condición anterior y acá automáticamente nosotros podemos afirmar, en este caso que tenemos acá, nosotros podemos afirmar que la fuerza que experimenta el elemento AC, ¿a cuánto va a ser igual? AP. Exactamente, ¿verdad? Sería igual a P. Y también podemos afirmar que el elemento AD, o la fuerza que experimenta el elemento AD, va a ser igual a la fuerza que experimenta el elemento AB. Entonces, eso es prácticamente similar a lo que habíamos visto en la condición de carga especial anterior. Y ahora resulta que si nosotros retiramos P, vamos a retirar P, acá ya no tenemos P, entonces forzosamente AC no puede estar experimentando ninguna fuerza, ¿verdad? Entonces a eso se llama un elemento sometido a carga cero. Entonces en ese caso AC estaría igual a cero porque B de A o AB y AD forzosamente se tienen que anular. O sea, AD y AB, como tienen la misma magnitud horizontal, van a tener prácticamente la misma magnitud, entonces se anulan. Entonces no hay ningún elemento que contrarreste la fuerza que experimentaría AC en algún momento. Entonces AC no puede experimentar ninguna fuerza porque de lo contrario el nodo no estaría en equilibrio.
Y eso se llama un elemento sometido a fuerza cero. Eso lo vamos a encontrar mucho cuando tenemos, por ejemplo, acá dos elementos horizontales que tienen la misma línea de acción. Acá tenemos dos elementos horizontales que tienen la misma línea de acción y tenemos un tercer elemento. Entonces, en ese caso, el elemento vertical no tendría fuerza, estaría experimentando fuerza cero, ¿verdad? Salvo si aplicáramos una fuerza P acá, entonces el elemento vertical estaría experimentando una fuerza P. Eso, siempre que analizamos una armadura, tenemos que ser observadores o realizar un análisis observacional y definir qué elementos están sometidos a fuerza cero o poder definir qué elementos experimentan la misma fuerza. Para simplificar el trabajo, eso nos va a facilitar mucho el trabajo y nos va a permitir la solución de cierto tipo de problemas. ¿Qué otros elementos, qué otra condición de carga tenemos? Cuando tenemos dos elementos que están conectados en una misma línea de acción, así como como el elemento DA y el elemento BA, automáticamente también podemos afirmar que DA va a ser igual a BA. Y en el caso de que tengamos dos elementos que están conectados, únicamente dos elementos están conectados a un nodo y no hay una fuerza externa, en primer lugar, no tiene que haber una fuerza externa, dos elementos están conectados a un nodo y su línea de acción no es la misma. Entonces, automáticamente podemos afirmar de que DA va a ser igual va a estar sometido a fuerza cero o va a estar en condición cero y BA también va a estar en condición cero. ¿Por qué? Porque por ejemplo, acá, este elemento no tiene una componente vertical. Entonces, no hay forma de que pueda brindar el equilibrio a la componente vertical que debería tener este elemento. Entonces, prácticamente se puede afirmar de que estos dos elementos que están conectados al nodo A están experimentando fuerza cero. Por ejemplo, si tenemos dos elementos que llegan a un nodo, dos elementos, y no hay fuerza externa, así, como una escuadra, esos elementos solo los vemos y automáticamente podemos decir que están experimentando fuerza cero, porque no hay forma que se dé el equilibrio si no existe una fuerza externa, ¿verdad? Ya si nosotros le colocamos una fuerza externa, definitivamente cada uno de los elementos absorbe cierta parte de la componente vertical y horizontal que desarrolla la fuerza externa, ¿verdad? Pero si no hay fuerza externa, entonces podemos afirmar que los elementos están sometidos a fuerza cero. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Inge. Entonces vamos a ver para qué nos sirven. Vean, tenemos esa armadura. Esa es una armadura que nos piden solucionarla con el método de secciones. Y vamos a realizar un análisis para poder determinar. Recordemos que nosotros solo podemos cortar tres elementos. Cuando tenemos una armadura y vamos a utilizar el método de secciones, podemos cortar tres elementos. Resulta que el texto nos proporciona un problema en donde nos da una sugerencia de corte y hacer una sección, pero resulta que si analizamos, cortamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Entonces, ¿qué diablos, verdad? O sea, eso no es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque prácticamente nosotros aprendimos que cuando aplicamos el método de secciones, únicamente podemos cortar tres elementos para tener tres incógnitas y poder plantear tres ecuaciones que corresponden a la sumatoria de fuerzas en X, a la sumatoria de fuerzas en Y y a la sumatoria de momentos en Z. Entonces, en este caso, pues la sugerencia de corte nos dice que cortemos 6 elementos. ¿Por qué creen que es eso? Hagan un análisis observacional, hacen observación y llegan a conclusiones. Tienen un minuto para ver y analizar qué puede ser.
Entonces, vean, dice Luis que no se le ocurre nada. ¿Alguien que se le ocurra algo? ¿Por qué es que está cortando 6 elementos? Porque prácticamente, ¿cómo plantearíamos ahí nuestra sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos? Complicado, ¿verdad? Va, vamos a analizar acá qué está pasando. Vamos a dibujar. Primero vamos a hacer un análisis así general. Entonces, automáticamente ustedes deberían de concluir en que el elemento BG y DI están sometidos a fuerza cero por esta configuración que tenemos acá. Sí, ahí el elemento BG y DI no pueden experimentar ningún tipo de fuerzas. ¿Por qué no pueden experimentar fuerzas? Por la configuración no permite que el nodo B y el nodo D proporcionen el equilibrio si el elemento BG y DI no experimentaran una fuerza, ¿verdad? Si experimentaran una fuerza no hay forma de proporcionar el equilibrio porque no hay ninguna componente vertical y tampoco hay fuerzas externas. Entonces podemos afirmar de que este elemento y este elemento están a fuerza cero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver ahorita que OJ y más GE. Vamos a ver. Dice Byron Joseph que OJ, vamos a ver OJ, me voy a ubicar acá. OJ más JE más JE más JE es igual a Q. Sí, ahí se puede afirmar de que OJ es igual a Q, eso sí lo podemos afirmar. OJ es igual a Q. Ahora que EJ sea, eso sí ya no se puede afirmar. Aquí podemos afirmar, perdón, aquí podemos afirmar que OJO, ¿verdad? Es igual a Q. Eso sí se puede afirmar. También podemos afirmar de que MH es igual a MH es igual a P. Eso lo podemos afirmar. Pero nos están pidiendo determinar los elementos AF, que es este elemento que tenemos acá, EJ, que es este elemento que tenemos acá. Esos dos elementos tenemos que determinar y lo tenemos que hacer por método de secciones y por eso nos dan esa sugerencia. Entonces, ¿qué hacemos? Alguien puede decir, bueno, hagamos nodos, pero no se trata de hacer nodos, sino de que solucionemos eso. Va, entonces vamos a analizar, ya dedujimos de que BG y DI están sometidos a fuerza cero. Entonces prácticamente el nodo, vamos a analizar el nodo G, el nodo G, tenemos el nodo G. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el nodo G? En primer lugar tenemos AB, todas las voy a poner atención, todas las voy a poner atención. Tenemos AB, no, perdón, GA, que sale de G y va en dirección A.
Tenemos otra fuerza que sale de G y va en dirección C. Y luego tenemos GF y GH. GF, que va en esta dirección. Y GH. Entonces, si se dan cuenta, el elemento A y el elemento, el elemento A, el elemento GA, este elemento que tenemos acá, perdón, los dos elementos que están en diagonal, este elemento y este elemento tienen prácticamente el mismo ángulo de acción, ¿verdad? Están actuando a, no sé, a 36 grados, creo yo, no sé, pero tienen el mismo ángulo, o sea, perdón, aquí está. Este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, esos dos elementos son los únicos que tienen componente vertical. Entonces, la componente vertical de este elemento, GA, la componente vertical de GA, tiene que ser igual a la componente vertical de GC. Pero negativa, ¿verdad? O sea, tiene que tener la misma magnitud. Uno tiene que ser negativa y el otro positivo para que se puedan anular, ¿verdad? Para que esté en equilibrio el nodo. Entonces quiere decir de que la magnitud de ambos elementos tiene que ser igual a 0. Entonces veamos, forzosamente este elemento, vamos a dibujarlo, este elemento, si nosotros lo asumimos en esta dirección, tenemos que afirmar que este elemento tiene que ir en esta dirección. ¿Sí? Para que se puedan anular las componentes verticales que llegan a ese nodo, que son las componentes verticales del elemento GA y del elemento GC. Entonces, esos tienen la misma magnitud. Entonces, prácticamente las componentes verticales se anulan. En ese caso, se anulan. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y qué pasó? Vamos a ver quién comentó por acá. ¿Qué pasó con GB? GB ya dedujimos que está a fuerza 0. GB ya deducimos que está a fuerza 0, que no está experimentando fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Inge, ¿y con las componentes de X de GA y GC? Esas no se anulan. Entonces ahí ya es que analizamos y este elemento tiene que anular, o sea, la sumatoria de estas dos tienen que anular las componentes horizontales de GC y GA. Ok, gracias, Inge. Y tienen que tener igual magnitud. Entonces tienen que tener igual magnitud. Al hacer el polígono de fuerzas, nos quedaría, acá ya hicimos el análisis de nodo, entonces vamos a hacer un análisis de fuerzas, de un polígono de fuerzas. Nos quedaría así más o menos. Tenemos GA, luego tenemos GC. Entonces forzosamente para que se cierre y esté en equilibrio, GF y GH tienen que brindar ese equilibrio que serían dos fuerzas horizontales hacia la derecha y tienen que tener la misma magnitud. Entonces nosotros ya sabemos que esta va a ir en esta dirección y este también va a ir en esta dirección. Y tiene la misma magnitud, entonces le podemos asignar un valor, o sea, le podemos asignar que va a ser GH, pero ya sabemos que GH va a ser igual a GF. O le podemos poner F, como ustedes quieran, ¿verdad? O le podemos poner G. Entonces, nuevamente nos trasladamos al nodo H y hacemos el mismo análisis. Inge, no irían en dirección contraria. No, no van en dirección contraria. No van en dirección contraria. Por esta situación que tenemos acá. Las que tienen que ir en dirección contraria tienen que ser GA y GC.
para que anulen los dos su componente vertical. Porque el elemento B no puede actuar, ahí no puede actuar, el elemento BG no puede actuar, este elemento no puede actuar, el elemento que tenemos acá. Entonces, estas sí tienen que ir en dirección contraria, ¿verdad? O sea, una tiene que ir hacia arriba y la otra hacia abajo para que se anulen las componentes verticales. Entonces, prácticamente sus componentes horizontales quedan en una dirección y las componentes horizontales de los elementos horizontales tienen que quedar en otra dirección. Entonces nosotros asumimos de que GF está con presión y GH a tensión. Ahora nos pasamos al nodo H y tenemos una condición parecida, pero nosotros ya tenemos que GH, o en este caso nosotros lo vamos a asumir que está a tensión. Entonces cuando cortamos acá, solo voy a borrar porque ya no se mira ahí. Vamos a borrar por acá. Va, ya dijimos de que GH y GF van para acá. GH está a tensión, entonces acá GH va a estar a tensión. Y pasa lo mismo acá, tenemos la misma condición, o sea, es prácticamente lo mismo. Entonces, nuevamente, tenemos que este elemento debería estar en esa dirección. Y nos vamos al otro y pasa exactamente lo mismo. Y entonces ahí estaríamos asumiendo que todas esas barras experimentan una misma fuerza, una misma magnitud, o sea, tienen el mismo valor, solo que algunas tienen sentido contrario. Entonces solo tenemos una incógnita, ¿verdad? Entonces prácticamente tendríamos tres incógnitas. Tenemos AF, EJ y la fuerza esa horizontal que experimenta cada una de las barras horizontales, que eso, al final solo es una. Disculpe, me trabé en el H y en el J con H e I cuando dibujó las líneas de H a G, pero en dirección contraria a la que había dicho antes. Veamos, si vos tenés acá dos nodos, tenés un elemento, tenés un elemento y vas a realizar un corte. Este elemento está a tensión. Vamos a realizar el corte. Acá realizamos el corte y prácticamente la fuerza que hace este elemento sobre este nodo es de tensión, entonces quiere decir que está saliendo del nodo. La fuerza que hace el elemento sobre este nodo es de tensión, entonces por eso es que quedan también en esa dirección. Es lo que dice acá. Nosotros ya sabemos que el elemento GH va a tensión, Entonces venimos y cuando realizamos el corte de GH, tenemos que dejar la fuerza de este lado, perdón, vamos a ver un color que se mire. Tenemos que dejar la fuerza de este lado y la fuerza de este lado. Y nosotros ya dedujimos a partir del análisis de este nodo G que GH va a tensión. Entonces aquí GH también tiene que ir a tensión y por eso sale el nodo. Ok, gracias. Ahora nos vamos a pasar Dije, decime. disculpe, o sea que, por ejemplo, ese nodo G, el punto, ese puntito de en G va, tiene, o sea, si uno no vería a la izquierda, porque va ¿Cómo? entrando a la barra GH. No te escucho bien, fíjate, no te escuché un pedacito ahí, ¿puedes repetir? O sea, ¿por qué las líneas van para adentro en GH si va a tensión? Ya, yo creo que ya te entendí. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos los dos nodos. Espera, te voy a borrar por acá.
Va, tenemos los dos nodos. Tenemos el nodo G, es donde se mira. Tenemos el nodo G y tenemos el nodo H. Va, nosotros a partir de nuestro análisis dedujimos o suponemos de que la fuerza del elemento va a compresión, así. Y la fuerza del nodo G que experimenta el elemento va. Eso nosotros lo dedujimos a partir de un análisis de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se quedó claro cómo se llegó hasta este punto? Dije, Yo no entendí eso, desde el dije, punto de mire, vista. y si hubiéramos cambiado, o sea, si GC se hubiera quedado así y solo se hubiera cambiado GA, ahora ¿Cómo? GF y GH hubieran sido para el otro lado, ¿no? Sí, espérame, si GC, ¿cómo dijiste? Si GC no lo hubiéramos cambiado y solo hubiéramos cambiado GA, GF y GH irían para el otro lado ahora. Exactamente, pero eso nosotros lo estamos asumiendo. Y ya cuando hagamos la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, nos va a decir si estamos en dirección correcta o en dirección contraria. Entonces no se puede. No, sí se puede, o sea, hace caso que tú decís de que, por ejemplo, acá regresemos a donde están nuestros nodos, que nosotros hubiéramos dicho que, GC, vamos a ver, nosotros habíamos primero asumido ambos a tensión, pero nos dimos cuenta de que tenía que ir uno a compresión y otro a tensión. Entonces, que si nosotros hubiéramos dicho, bueno, este sigue a tensión y el que voy a cambiar va a ser así. ¿A eso te referís? Ajá. Sí, entonces, prácticamente hubieran quedado para la otra dirección. Pero eso solo lo estamos asumiendo, entonces es correcto hacerlo. Entonces, pudieron haber dicho que quedaban en esta dirección y en esta dirección. Es correcto hacerlo porque esa es una suposición. Ya cuando resolvamos el problema, dependiendo del signo de nuestros resultados, vamos a concluir en que si estábamos en lo correcto y van en esa dirección o van en sentido contrario. Buena pregunta. Entonces, en ese nodo G, las horizontales van contrarias también, ¿va? Sí, pero, vamos a ver, espérame. Te lo voy a leer, permíteme. Luis, preguntaste que por qué se anulan? ¿Cuáles estás consultando? Las horizontales, Inge. Va, vamos a ver. Ya sé, voy a buscar un ejemplo un poco más, menos complejo para que tal vez sea más fácil entenderlo. Ya sé, tengo una idea. Solo me dan un segundito mientras busco el ejemplo y lo voy a explicar. Va, veamos ese. Nuevamente tenemos que si analizamos el corte A, porque nos piden encontrar, vamos a ver que nos piden encontrar pH y GI.
Nos piden encontrar la fuerza que experimenta el elemento H y GI. Vamos a marcar EH y GI. Acá está EH y GI. Entonces, no, pero nos piden con el método de secciones. Entonces, si nosotros analizamos la sugerencia que tenemos ahí, prácticamente estamos cortando ¿cuántos elementos? 4 elementos. Y eso, según lo que nosotros sabemos, no se puede, ¿verdad? Entonces, nos vamos a analizar qué pasa en el nodo F. Nos vamos a ubicar en el nodo F. Tenemos el nodo F y vamos a suponer primero que todas las fuerzas van a tensión. Tenemos FH, tenemos FI, tenemos FE. Ese es un primer análisis, ¿verdad? No es de que forzosamente vayan a ir en esa dirección. Y tenemos FG. ¿Estamos? Ese es nuestro nodo F. Va, entonces ahora sí empezamos a analizar qué es lo que está pasando. Si observamos, FH y FI son los únicos dos que tienen componente horizontal. Entonces esa componente horizontal se tiene que anular, ¿verdad? Porque si no, nunca va a estar en equilibrio, porque solo los dos elementos tienen componente horizontal. Entonces tienen que ir uno a tensión y otro a compresión. ¿Cuál va a ir a tensión y cuál a compresión? Nosotros lo suponemos. Yo podría decir de que este va a ir a tensión y entonces este tiene que ir a compresión. Pero Luis dice que este va a ir a compresión y este a tensión, entonces, o al revés, ¿verdad? Entonces yo voy a decir de que este que está aquí va a ir a tensión y entonces a este le voy a dar vuelta y va a ir a compresión para que se puedan anular la fuerza horizontal de este y la fuerza horizontal de este. ¿Estamos? Si no, nunca va a haber equilibrio. Si los dos van a tensión, vamos a tener una resultante horizontal en esta dirección y no va a haber equilibrio, porque acá no hay nada que lo contrarreste. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué onda? Es ¿Será así que más. nosotros determinamos, o sea, nosotros escogemos, digamos, a nuestro criterio cuál ponemos como compresión y a cuál la tensión? Claro, claro, así es, afirmativo, afirmativo. Y si es más o menos así como lo que escribió Fabián en el chat. Quiero ver que, perdón, vamos a ver. O sea, así. O sea, nosotros en el análisis de fuerzas buscamos obtener que cierre el polígono de fuerzas. Sí, exactamente del nodo, ¿verdad? Así es, así es, así es. Para que el nodo tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, ya, ¿eso quedó claro eso que expliqué ahorita? Sí, Inge. Va. Entonces, ahora resulta que la sumatoria de las componentes verticales de FH y FI, las dos van para arriba. Entonces, FE y FG tienen que ir para abajo para que pueda anularse y pueda cerrar el polígono. Entonces, nuestro polígono quedaría, vamos a dibujar primero FH. FH va hacia allá, ¿verdad? FH. Luego tenemos F, FI, que va hacia allá. Y tenemos FE y FG que deberían de ir para abajo, que ya lo habíamos dicho acá, ¿verdad? FE y FG. Y ahí estaría solucionado el problema. Entonces, prácticamente FG y FE van a ser iguales. FG y FE van a ser iguales. Van a tener la misma magnitud, ¿verdad? Entonces, nosotros ya cuando nos quedaría, cuando hacemos nuestra sección, nos quedaría, vamos a dibujar esto que tenemos acá, toda nuestra sección. Recordemos que cuando hacemos secciones, el elemento que cortamos se convierte en una fuerza desconocida. Entonces vamos a dibujar nuestro pedazo de armadura por acá. Nuestro pedazo de armadura.
Entonces ya dibujamos los elementos que cortamos, se convirtieron en fuerzas desconocidas. En primer lugar tenemos EH. Tenemos EH. La suma tensión, ¿verdad? EH. Tenemos el elemento, que este va con presión. Entonces acá tenemos esta fuerza para acá. Y este va a tensión, entonces tenemos la fuerza para acá. Así. Y son iguales, ¿verdad? Y luego tenemos ¿qué otra fuerza? ¿Qué otra que cortamos? GI que también la subimos a tensión. Y ahí estaría solucionado el problema. Ojo, acá hay otro punto muy importante, que si ustedes hacen la sumatoria de fuerzas en el punto correcto, no va a haber necesidad de involucrar todas esas fuerzas, porque todas van en la misma línea de acción. Todas van en esta línea de acción, todas las fuerzas. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos en este punto, prácticamente podemos determinar esta fuerza. Y si hacemos sumatoria de momentos en este punto, podemos determinar esta fuerza. Entonces, ya al final ni hay necesidad de utilizar las fuerzas, porque de utilizar las fuerzas horizontales, o no, en ese caso verticales, que son paralelas, porque no me las están pidiendo. Pero si me las pidieran, ya sé que son iguales. Igual pasa aquí, ¿verdad? Que si a nosotros nos están pidiendo, ese es el mismo caso, si se dan cuenta, es el mismo caso. Y nos están pidiendo determinar FA y EJ, solo estas dos. Entonces, hacemos, acá tienen la misma magnitud y hacemos la suma desde este punto y desde este punto. Inge, ver al ejercicio anterior. Bueno, ahorita voy. Ya estoy ahí. Inge, entonces en este caso no podríamos afirmar que, por ejemplo, G y JL o HI son iguales a cero. Espérame, espérame. ¿Cuáles dijiste? ¿Cuáles dijiste que eran iguales a cero? Eh, por ejemplo, HI, JL o EG. HI, JL y EG. No, ahí no se puede afirmar de que son iguales a cero. Para afirmar que son iguales no, ahí no son iguales a cero. O sea, para que sean iguales a cero, generalmente es cuando tenés así. Una fuerza así, así, o así, o así. Esos son elementos sometidos a fuerza cero. Este estaría sometido a fuerza cero si no hay fuerzas externas. Este también. Este también si no hay fuerzas externas. Y este también si no hay fuerzas externas. Media acá, por la configuración de todos estos elementos, no se puede afirmar eso. Ok, gracias, Inge. Entonces, démosle solución. Démosle solución al problema. Vean, generalmente ese tipo de problemas que nos presentan en esa bibliografía, lo ideal es que yo les explicaba todo esto para que sepamos identificar los elementos que están sometidos a fuerza cero, qué elementos experimentan la misma carga, ¿verdad? Pero en este tipo de problemas, el libro viene diseñado para que ustedes no hagan tanto análisis y lo resuelvan fácilmente, ¿verdad? Vamos a agregar una diapositiva, perdón.
Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Va, vamos a hacer nuestra sección, vamos a cortar. Recordemos que si hacemos sección podemos utilizar cualquiera de los dos segmentos. En lo particular, preferiríamos utilizar esta parte de arriba porque no tiene fuerzas externas, digo yo. Esta parte, la de arriba. Pero necesitamos calcular reacciones. Necesitamos calcular reacciones. Vamos a ver cuánto valen P y Q. Valen 1.2 kilonewtons. ¿Alguien puede calcular reacciones rápido? A mí me da que esta reacción es de 2.7. ¿Estamos? Y podemos utilizar la parte de abajo también. La verdad no hay, para no estar calculando reacciones. Ah, bueno, acá esta tiene que ser 2.7 hacia allá, ¿verdad? 2.7. Y para arriba tiene que ser 2.4. Ahí está. Ya tenemos nuestras reacciones. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos y fuerzas, hacer nuestra sección y hacemos la sumatoria de momentos. Recuérdense que todas las fuerzas que corte, todos los elementos que cortemos se convierten en fuerzas desconocidas. Dibujemos todas las fuerzas desconocidas. Ahí está. Acá tenemos FA. Y acá tenemos EJ. Entonces, para evitarse clavos, hacemos sumatoria de momentos desde este punto. En el punto F, ¿verdad? Aunque estemos fuera de la estructura. Entonces hacemos sumatoria de... Ah, y aquí nos falta el 2.4 y el 2.7. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Y cómo sacó la componente en X? La reacción. ¿Qué componente en X? Ah, esta, la de 2.7. Sí. Va, vean, yo lo hice así rápido con mi cálculo, ¿verdad? Me ubiqué acá, hice sumatoria de momentos. Tenemos 6 por 1.2, que es este momento, ¿verdad? Más 12 por 1.2, 6 por 1.2 más 12 por 1.2. Y el momento que hace esta sería la reacción horizontal
por 8. Entonces prácticamente dividimos el momento es de esos dos por 8, dentro de 8. Y da 2.7. No sé si, vamos a ver, primero calculé el momento acá de esta fuerza que es 6 por 1.2 más 12 por 1.2 y lo dividí dentro de 8 porque acá tenemos la línea de acción, esta es 8. Y entonces si esta va para acá, esta forzosamente tiene que ir para acá porque no hay otra fuerza en X. ¿Estamos? Sí, Inge, gracias. Va, entonces ahora ya solo hacemos sumatoria de fuerzas en F. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en este punto que tenemos acá. Entonces sumatoria de fuerzas en F igual a 0. Entonces nos quedaría 2.7 kilonewton. Ese es nuestro signo positivo. Más menos 1.2. Ah, no, perdón. 2.7 por su brazo de palanca, ¿verdad? Que sería 8 metros. Menos 1.2 metros. 1.2K, perdón. Por 3 metros. Menos 1.2K por 12 metros. Igual a 0 porque estamos en equilibrio, ¿verdad? Entonces, despejamos. Ah, falta la reacción que queremos encontrar, ¿verdad? Que no vamos a encontrar nada. Sería la fuerza de J, la fuerza de J. Ah, no, perdón. Solo voy a borrar acá. Yo acá me estoy equivocando. Yo estoy tomando la estructura de abajo y eso solo tenemos que tomar la estructura que cortamos, ¿verdad? No tenemos que tomarlo de abajo, perdón. Tenemos los 2.7, estamos ubicados en F, Entonces tenemos más 2.7 kilonewton por 4 metros. Estas fuerzas que están acá se anulan porque no están pasando sobre mi punto de acción. Entonces solo quedaría EJ, ¿verdad? Menos EJ, asumí a tensión, EJ por 12. Igual 0. Entonces EJ va a ser igual a 2.7 por 4 dividido 12. 0.9. Y ahí tendríamos nuestra respuesta, ¿verdad? Ya solo habría que hacer sumatoria de momentos desde este punto para determinar el valor de la otra fuerza. Hagámoslo. Sumatoria de momentos igual 0 desde el punto J. Entonces ahora si hacemos acá en J se anula todo esto y también se anula de J, ¿verdad? Entonces tenemos 2 más 2.7 por 4 metros menos 2.4 por 12 metros más FA por 12 metros.
Queda menos 1.5. Ah, no, vamos a ver 1.5, solo vamos a ver el signo. No, sí queda positivo, sí queda positivo. Y ahí estaría. ¿Todo bien? Dije, Byron le habría preguntado si EJ más GO era la sumatoria de eso era igual a Q y usted le dijo que no, pero por ejemplo aquí, si no estoy mal, le dijo que J y O sí podían ser iguales al valor de Q. Vamos a ver. Ah, sí. J y O sí puede ser igual al valor de Q, pero solo que ya EJ, de hecho, este es igual al valor de Q. Este es 1.2. Eso sí es correcto. Ahora, afirmar de que EJ, no porque aquí ya tenés involucrado este elemento en diagonal. Entonces ya no se puede afirmar eso. Vean que aquí pasa algo bien interesante ustedes. Este es cero, este elemento es fuerza cero, este también es fuerza cero, este también es fuerza cero y este también es fuerza cero. Ah, no, 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 este no es fuerza cero. No, no, me retiro lo dicho. No, no pasa nada, no pasa nada interesante aquí. Pero este sí es fuerza cero. Este probablemente sea fuerza cero. Dije, ¿por qué en la sumatoria de momentos FA es positivo? La sumatoria de momentos, ¿qué Debería- dijiste? En la suma de momentos en el punto J, ¿por qué Vamos a ver, espérame. ¿Por qué dio positivo? Aquí eso es igual a cero, por qué ¿verdad? FA? FA es positivo porque yo lo asumí a tensión. Yo lo asumí a tensión. Y la rotación es en esta dirección. Sí, 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 estamos bien. Luis, o no sé si fue Luis el que preguntó. Sí, dije más o menos. Tayuca. Más o menos, ¿cómo así? No, no está yuca, no está yuca. Es que mira, pues acá uno asume en qué dirección van. Entonces yo lo dibujé acá, estoy asumiendo que va en dirección a tensión. Y cuando yo me ubico en J y aplico mi regla de la mano derecha, me da un momento positivo. Entonces por eso yo asumo que va positivo, pero eso solo es una suposición. Vos pudiste haber dicho que iba en esta dirección y te va a dar negativo. Y aquí el resultado te va a dar con signo cambiado. Entonces quiere decir de que no está correcta tu suposición. Pregunten, pregunten. Pregunta Luis, si hay dudas, pregunta. No, Inge, ya entendí. ¿Quién más? Vamos a continuar. Hay otro tipo de elementos, de estructuras que se llaman armazones. En el caso de los armazones, hay elementos que están sometidos a más de dos fuerzas. Porque recordemos que las armaduras, la característica es que los elementos están sometidos únicamente a una fuerza, a dos fuerzas, perdón.
Cuando tenemos armazones, los elementos están sometidos a dos o más fuerzas. Entonces, ¿qué hace eso? Que podamos plantear sumatoria de momentos para cada uno de los elementos. Recordemos que en armaduras la característica era que hacíamos solo sumatoria de fuerzas en los nodos, porque los elementos, su fuerza era en dirección del elemento. En cambio acá ya la fuerza ya no va en dirección del elemento, porque por ejemplo el elemento ABD, el elemento ABD, es todo ese elemento que está ahí, está experimentando una fuerza en A, una fuerza en B, una fuerza en C y una fuerza en D. Entonces quiere decir de que ese elemento ya no es un elemento tipo armadura que experimenta la fuerza en esta dirección, sino experimenta las fuerzas en cualquier dirección, ¿verdad? Eso nos permite hacer una sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en X y Y para solo ese elemento. Y también el elemento CEF está sometido a más de dos fuerzas, ¿verdad? Porque experimenta fuerza en C, fuerza en E y fuerza en F. Entonces quiere decir de que también para este elemento podemos plantear tres ecuaciones, para este también tres ecuaciones, para este tres ecuaciones. Ahora el elemento DE, ese elemento es un elemento pequeño, se llama un eslabón, y ese, ¿cuántas fuerzas está experimentando? ¿Cuántas fuerzas experimenta el elemento ED? ¿Cuántas? ¿Cero? No, dos. O sea, miren, o sea, las conexiones al final son fuerzas aplicadas, ¿verdad? Esta conexión lo que provoca es una fuerza, y esta conexión lo que provoca es una fuerza. Entonces, este elemento sí está sometido a dos fuerzas. Entonces, ¿en qué dirección va la fuerza de ese elemento? Va en dirección propia del elemento. Es decir, que podríamos dibujar que, o sea, vean, acá vamos a dibujar el DCL de cada uno. Vamos a dibujar el DCL. Solo eso vamos a hacer porque creo que ya solo eso nos da tiempo. Eso es lo más importante. De igual forma, creo que es muy importante que dibujemos el DCL porque a partir de eso va a ser correcto nuestro ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar el DCL. Ese es el elemento ABD. Ahí está. ¿Qué fuerzas experimenta el elemento ABD? Experimenta una fuerza en A. Una fuerza en A, pero va una fuerza en A. Acá está, una fuerza en A. Experimenta una fuerza en B. Las componemos en dos. Una fuerza en C, que es un pasador, entonces tiene dos reacciones. Una fuerza en C. Y en D es un pasador también, pero en D tiene una característica especial, que el elemento ED, que es un eslabón, solo experimenta dos fuerzas. Entonces, para que esté en equilibrio, o va así, a compresión, o va a tensión. Entonces, acá en nuestro diagrama de cuerpo libre, de una dirección, vamos a asumir que va a tensión. Entonces, tenemos a Y, tenemos a BX y BY. Además, tenemos CY, CX y el pasador que va a ser DE. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Inge. Va.
Ahora vamos a trazar el diagrama de momento, perdón, el diagrama del cuerpo libre del otro elemento. Entonces vamos a dibujar el otro elemento, aquí está, y aquí. Vamos a dibujar qué fuerzas, aquí con rojo voy a dibujar esta de 60 libras. Esa es conocida, ¿verdad? Pero también es una fuerza que actúa sobre él. Con amarillo voy a dibujar las desconocidas. En primer lugar tenemos CX y CY acá en esta puntita. Entonces, pero ya yo las asumí en una dirección, entonces aquí deberían de ir en otra dirección. Entonces acá CY va a ir para allá, para abajo. Y CX. Luego tenemos, ya está esto, ya está esto. Ahora tenemos en E, pero yo lo asumí a tensión, entonces aquí también lo tengo que poner a tensión. DE. ¿Alguna duda por qué asumí C en sentido contrario y también D en sentido contrario? ¿Tienen, hablemos claro, ¿queda claro por qué se asumen en sentido contrario o alguien tiene duda por ahí? ¿Están todos claros por qué se asumen en sentido contrario o hay dudas? Porque dijo que era de compresión. No, ya no, eso no es por eso. Vamos a ver por qué se asumen en sentido contrario. Voy a activar mi cámara y voy a explicar. A ver si funciona mi cámara. Ahí está. Inge, no es ¿Qué onda? como cuando hay una tensión, dependiendo de dónde se mire, va para abajo o va para arriba. Claro, dependiendo de qué elemento estés analizando. Supongamos que aquí tenemos mi mano va a ser el elemento A y este va a ser el elemento B, mi otra mano. Entonces yo estoy tirando, va. Entonces yo estoy tirando, ¿verdad? Aquí esta es mi conexión, esta es mi pasador. Entonces, si yo analizo esta mano, ¿hacia dónde va la fuerza? Va en aquella dirección. O sea, va para allá. Si yo analizo qué fuerza experimenta esta mano, va para allá. Ahora, si yo analizo qué fuerza experimenta esta mano, va para allá. Va en esta dirección. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando yo analizo un elemento, van en una dirección y cuando analizo en otro elemento, van en otra dirección. Y por eso es que C lo asumimos en dirección contraria. O sea, C acaba en dirección contraria a esta C, siempre va a ser así. Si la ponemos en la misma dirección, ya la Carlitos, ¿va? Ahí ya se arruinó nuestro problema, ahí ya morimos. Va, y cuando va a tensión, era lo que dijo Miguel, ¿verdad? Que si va a tensión, dependiendo de qué lado estemos analizando el elemento, va a ir en cierta dirección, ¿verdad? Y entonces ese sería nuestro DCL. Ahora, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, tenemos dos cuerpos rígidos, y vamos a contar el número de reacciones. Tenemos el número de reacciones desconocidas. Tenemos una A, BX2, BY3, CX4, CY5 y D6. Tenemos 6 reacciones desconocidas. ¿Cuántas ecuaciones podemos plantear? Podemos plantear 3 ecuaciones por este elemento y 3 ecuaciones por este elemento. Por el elemento D no podemos plantear nada. Por el elemento ese chiquitín que está acá, por ahí, por ese no podemos plantear absolutamente nada. Pero por este 3 ecuaciones y por este 3 ecuaciones. Y tenemos 6 incógnitas. Entonces quiere decir de que el problema es estáticamente determinado. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Buenas.
Vamos a ver qué escribieron por acá. Sí, Inge. Va, entonces ese sería nuestro DSL, ¿verdad? Y ahí estaríamos finalizando el día de hoy. Entonces yo les voy a dejar una tarea de armaduras nada más, porque armazones ya no logramos ver, entonces no va a venir armazones obviamente en el examen. Probablemente sí venga a trazar un diagrama de cuerpo libre de un armazón, ¿verdad? Porque ya lo logramos ver. Pero eso sería todo. Entonces, ¿qué viene en el examen? Recordemos que vimos cuerpos rígidos y vimos armaduras, ¿verdad? Esos son los dos temas que vamos a evaluar en el examen parcial. Ahí se ponen las pilas. Porfa, ¿quiénes son las personas que le tengo que revisar su parcial? Hay un par de personas que les tengo que revisar su parcial. ¿Quiénes son? A Fabián András Castro. Pero me voy a anotar por acá. ¿Dónde está mi agenda? No la tengo. Bien, aquí está. Eran como 3 personas, creo yo. No, Luis, tengo que corregirte 3 puntos. Tenés la misma nota que tu hermano y tengo que corregirte 3 puntos. Pero alguien me pidió revisión que tenía dudas, entonces, pero eran 2 personas. Voy a revisar quién más. De plano no está la otra persona, pero voy a revisar. Ah, bueno. Ahí estamos. Entonces nos comunicamos. No he subido la nota. Esa la voy a subir este fin de semana para que ya les aparezca la nota. O sea, solo tienen nota no subida o sea, tienen nota, pero no subida al sistema de notas, sino solo está en la actividad, ¿verdad? Entonces ya la voy a trasladar a la actividad porque no solo es de importar, sino hay que pasarla manualmente y se me ha ido la onda, ¿verdad? Pero ya saben su nota, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Que tengan muy buena mañana. Nos Buen día, Inge. seguimos comunicando. Órale, Pablo. Buen día. Buen día, Inge. Buen día, Víctor. Inge,